Bienvenidos a la exposición Artistas y Máquinas en el Centro del Carme Cultura Contemporánea. Como todo el mundo sabe, la digitalización ha sido una explosión que ha cambiado nuestras vidas en muchos niveles y, por supuesto, también ha influido en el arte. Hoy hablaremos con el comisario de esta tremendamente revolucionaria exposición, José Ramón Alcalá, uno de los dos comisarios, que nos va a ilustrar sobre qué momento no solo artístico, sino histórico estamos atravesando y que esta expo, la verdad es que ejemplifica de una forma realmente notable. Bienvenidos a Creación sin Barreras. ¿Qué tal? Como les hemos dicho, contamos con la presencia de José Ramón Alcalá, uno de los dos comisarios de la exposición Artistas y Máquinas, junto con el gallego Nilo Casares. Y bueno, José Ramón Alcalá tiene un currículum que es que no se sabe por dónde empezar ni acabar. Yo puedo decir que es catedrático de Arte y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Castilla-La Mancha, además fundador de la muy prestigiosa Universidad de Bellas Artes de Cuenca. Además de todo eso, es investigador de proyectos de I+D+I de artísticos desde hace un montón de tiempo, desde los inicios. Y como te he dicho antes, elige tu propia aventura. ¿Qué más? Bueno, también me has dicho que es muy destacable que eres director del Museo Internacional de Electrografía de la misma Cuenca. ¿Qué más cosas te gustaría añadir? Bueno, sí, elige tu propia aventura. Yo no soy ahora director, yo fui creador y fundador en el año 88 del Museo Internacional de Electrografía, y a partir de ahí pues lo que he hecho ha sido ir generando conexiones, redes. Por lo tanto, en estos momentos, por ejemplo, soy copresidente del Observatorio y de la Red Iberoamericana de Artes Digitales y Electrónicas, que reúne a 50, 60 instituciones, museos, centros de arte que están tratando precisamente de poner en valor y de divulgar el arte digital, ¿no? El arte tecnológico. Por otra parte, pues también dirijo una revista científica, ASRI, porque es necesario dar un espacio para que las investigaciones y los textos que se van generando sobre esto, que están desconocidos, pues que tengan un espacio para ser difundidos y publicados, ¿no? Y bueno, básicamente eso, pero fundamentalmente me siento un creador, me siento un investigador. Porque eres artista también y hay obras tuyas aquí expuestas. Yo soy un artista pionero, es decir, en los años 70-80 pues empecé a usar las máquinas de entonces. Aquí hay alguna pieza de esa época, de principios de los 80, y luego desde el Museo de Electrografía, desde sus laboratorios, y con ayuda de los becarios, los investigadores, los alumnos de Bellas Artes, pues fuimos adaptándonos y actualizando lo que se iba generando, ¿no? De hecho, yo para esta exposición lo que planteo es que el arte tecnológico lo vamos a definir como ese arte que los artistas hacen utilizando de una manera casi perversa las máquinas modernas. Esta es la definición que nos hace separar un poco cosas. La definición ¿qué es una máquina moderna? Súper amplia, claro, porque fíjate, hay una cosa que en principio me cuesta situar, y es la palabra innovación en el hecho artístico, porque un hecho artístico siempre conlleva una innovación, siempre es una creación. Entonces, ya que tú trabajas el I+D+I aplicado al arte, ¿cómo responderías cómo debe ser esta disyuntiva? Sé que puede ser un poquito... Es complejo y sobre todo explicárselo a gente que no está muy metido en esto, ¿no? Por eso, pero vamos a definir cosas que nos clarificarán, ¿no? Una cosa es experimentar y otra cosa es investigar. Es decir, la investigación surge cuando un artista toma conciencia de que está experimentando y lo coloca, digamos, en el contexto de su genealogía, de su contexto, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, innovar. Es verdad que el arte, al ser creador, está innovando, ¿vale? Pero no confundamos, porque el arte no progresa. Este sería el error, decir, oye, pues vamos a superar esto y de esto ya no nos preocupamos o esto ya no hacemos caso porque ya estamos en otro momento. Bueno, sí, pero esto no es como la ciencia, que poco a poco vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos progresando. El arte no progresa porque el arte es la expresión de su tiempo. O sea, en cada Totalmente. tiempo... El arte contemporáneo es la respiración de su época. Claro, entonces, por eso nosotros reivindicamos que el arte que tiene que definir la transición del siglo XX al XXI, del segundo al tercer milenio, es el arte que no puede evitar
reflexionar o tomar en consideración toda esa tecnología de la que nos hemos ido dotando, desde la sociedad industrial a una hipertecnificación actual en donde la tecnología es digital, por lo tanto es electrónica, es eléctrica, y en ese proceso nosotros también en esta exposición clarificamos, o sea, aquí lo que hay son lenguajes artísticos que los artistas han desarrollado usando la máquina moderna. ¿Qué es una máquina moderna? Pues la es máquina una máquina moderna de su momento. No, la máquina moderna, fíjate, no, yo la defino como ese instrumento tecnológico de reproducción y generación audiovisual que es automático e instantáneo. Es decir, cuando la tecnología permite poner una máquina a disposición de un artista cuyo esquema técnico es automático, instantáneo, ya estamos en la nueva generación, ¿vale? Ya estamos en el ahora, porque la fotografía es automática, apretas un botón, pero no era instantánea, porque tenías que irte, la tradicional, ¿no? Al laboratorio, a revelarla, etcétera. En cambio, la Polaroid es una máquina moderna, porque apretas el botón y ves la foto en ese momento. Entonces, fíjate que no había caído yo en ese aspecto cuando vine a visitar la exposición. Muchas de las obras que estamos viendo son hechas en el momento, o sea... Muchas. De hecho, hay una sala, sabes que hay 4 salas, sí. Cada sala trata un paradigma de cómo se pone en crisis por parte de los artistas, y la 4ª sala habla de que lo fundamental aquí es que el artista toma en consideración el proceso. Ya no le importa tanto hacer objetos, sino le interesa el propio proceso. Y claro, para eso la máquina moderna es perfecta, porque la máquina moderna es puro proceso que se da en tiempo real. Y por eso la performance, la acción, los movimientos conceptuales se aprovechan tanto de estas máquinas, y hay una conexión muy directa entre el desarrollo de lenguajes técnicos como el copy art, el videoarte o el net art con la performance, la actuación, lo que llaman sistemas generativos. ¿Veis? Está como interconectado. Totalmente. Uno entra aquí y encuentra tipologías de obras de, yo qué sé, pues a veces insospechadas, como algunos vídeos que hay ahí súper atrevidos, muchos de gran transgresión, que me gustaría ver si luego tenemos tiempo un poquito de hablar sobre eso, y luego cosas con las que hemos convivido en plena calle, como los carteles que hay respecto a la movida valenciana. Nilo y tú, ¿en qué os habéis basado? ¿Qué criterio general habéis seguido para hacer esta selección tan aparentemente heterogénea? Gracias, es una pregunta que es muy pertinente porque hay que explicarla. ¿Por qué surge esta exposición? Esta exposición surge porque Nilo está harto de verme llorar, porque siempre me estoy quejando de que estos lenguajes artísticos no tienen un espacio en el museo, en las galerías, en el coleccionismo. Es decir, eso hace 5 o 6 años, ¿vale? Es decir, Nilo me pilla, me dice, Alcalá, deja ya de llorar. O sea, si tú quieres solucionar, que es verdad, es un problema, ¿por qué estos lenguajes que definen nuestro tiempo no están todavía en los museos, en las colecciones? Hay que hacerlo, pero no se trata de llorar, se trata de hacer algo. Así que te reto a que montemos una exposición que tenga un buen texto, un catálogo importante, y que esa exposición sea nuestra aportación para esto. Oye, dije, pues tienes toda la razón, Nilo, es verdad, lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a trabajar. Entonces me dice, pues tú idea el concepto de la exposición. Y entonces yo pienso, vamos a ver, ¿de qué manera podemos presentar la importancia, podemos explicar la importancia de todo esto? Pues está claro, es decir, la importancia es que llevamos desde el Renacimiento 5 o 6 siglos fundamentados en los mismos parámetros, es decir, el artista es el artista, la obra original es el original, etcétera, ¿no? Esos son los paradigmas que se habían mantenido inalterables durante muchos siglos. Entonces llegan las máquinas y llegan los filósofos que las ven y piensan sobre ello, hablo del siglo XX, y dicen, ostras, pues con una máquina y como hace las cosas, la figura del artista la ponemos en cuestionamiento. Cambia de situación, sin Efectivamente. Duda. O, por ejemplo, el concepto de original. Walter Benjamin está hablando del aura, qué es un original, cuáles son las copias, qué pasa con una copia cuando se parece al original. Las máquinas, una fotocopiadora, es la herramienta perfecta para que un artista sensible, inteligente, tomando en consideración estos presupuestos, pues se ponga a hacer cosas que efectivamente nos diga a todos, las cosas están cambiando, a ver si ahora el original no va a ser lo que tradicionalmente era.
¿vale? Entonces, yo defino 4 paradigmas que son muy importantes, ¿no? Es qué significa artista ahora con el uso de las máquinas, qué significa original y copia, ese es el segundo paradigma. El tercero, el proceso, es decir, ya no nos interesa tanto los objetos y vamos a atender a los procesos y a los sistemas generativos. Y por último, la mirada de la máquina. Es decir, la máquina es una prótesis que nosotros nos añadimos y que por primera vez miramos de forma diferente, porque tenemos otros ojos, como decía Marcel Proust, ¿no? En Busca del tiempo perdido. La verdadera juventud, el verdadero baño de juventud, no es hablar de otras cosas o recorrer otros pasajes, sino tener otros ojos, mirar de otra manera. Entonces, ¿ves? Tenemos 4 paradigmas muy interesantes en donde yo le digo a Nilo, ¿por qué no reflexionamos sobre esto? Y Nilo me dice, vale, vamos a crear 4 secciones y tú haz una selección de las obras que para ti serían las más significativas de los comienzos del copy art. Es decir, cómo con el uso de una fotocopiadora, de un fax, de las máquinas de reproducción gráfica, pues todo esto se explica, ¿no? A través de los artistas. Yo lo hago una selección, busco las piezas, los artistas más importantes y se la presento a Nilo. Y Nilo dice, perfecto. Dice, ahora yo voy a contestar con obras de otros lenguajes. Vamos a coger el videoarte y vamos a coger sobre todo el NetArt, que él es muy experto, y artista de ello. Y entonces yo voy a seleccionar aquellas piezas en donde esos artistas con esos lenguajes están reflexionando sobre lo mismo. Y va a ser algo inédito, porque nunca se ha hecho una exposición en la que piezas de videoarte, de NetArt y de copy art estén dialogando y estén explicándole a la gente, en contra de lo que se cree, 2 cosas. Una, que los artistas, es decir, no iba cada uno por su cuenta y vivían en pequeñas burbujas totalmente aislados, sino que era gente que todos nos conocíamos, porque los inicios del arte tecnológico somos 4 gatos y a nivel internacional, y entonces pues comíamos juntos, dormíamos juntos, etcétera, ¿no? Y charlábamos juntos. Por lo tanto, cuando nos íbamos al taller, estábamos pensando sobre ¿Os conocéis todos? Era un círculo, pues como cuando se estudia en las facultades, pues el círculo de los surrealistas parisinos. Erais un círculo... O los expresionistas abstractos americanos, claro, que se reúnen en el Cedar Walton, ¿no? En aquel bar donde hablan todos. Pues nosotros también hacemos un grupo de personas que se podían contar con los dedos de una mano. Efectivamente. Entonces, hablamos a nivel nacional, claro. Entonces Nilo hace esa selección, súper interesante. Y entonces ya el reto es, vale, ¿cómo nos ponemos a contar esto? Es decir, ¿cómo ponemos a dialogar? Y aquí ya entra en juego el diseño de la exposición. Es decir, la exposición cuenta con 4 salas, cada sala habla de esto y cada sala tiene obras de videoarte, NetArt y copy art y fax art que dialogan entre sí. El siguiente paso, pues aquí entra Matra Museografía, es decir, la empresa encargada de hacer el montaje, que nos entiende perfectamente. Es decir, que sabe que para que un espectador, un visitante, pueda disfrutar y percibir y sentir lo que estamos explicando, tenemos que colocarle en situación. Es decir, nosotros concebimos que el videoarte es como esculturas de luz en medio del espacio, ¿vale? Y concebimos que el NetArt del que estamos hablando, que es el NetArt inicial, Vale. Intenta definirme qué es el NetArt, vale, para la gente que no lo sepa. El NetArt, entre los que me cuento. El NetArt es el uso de los ordenadores, pero a través de la red. Es decir, es un arte de comunicación, es un arte que no puede funcionar si no tiene interacción, porque lo que pretenden es hacer cosas, programar en un ordenador, en Internet, para que eso esté en el espacio electrónico siendo operado y cooperado por otros usuarios, otra gente. Eso es el NetArt, básicamente. Es decir, yo me conecto a Internet y puedo participar. Exacto. Exacto. La característica típica de una obra de NetArt es que es abierta y que espera la participación del usuario para que esa obra funcione. Esa es la gran diferencia. O sea, el videoarte es algo enlatado. Es algo que el artista procede y tal, y lo pone, y eso es lo que hay. Y es tradicional el papel del espectador, que se pone delante de ella, le gusta, no le gusta, tal. Exacto. Pero el NetArt invita a participar. El NetArt es la máxima expresión del arte con ordenadores. Supongo que sí, ¿vale? porque es un arte infinito. No, de hecho es que además el NetArt que hay en esta exposición es el primero. Es el NetArt de un Internet que había que ir a él. O sea, había que sentarse en un ordenador y encenderlo y entrar en Internet. Pero que pone las bases de lo que hoy es el NetArt. Cuidado, es distinto, porque hoy
Internet está en todas partes. Claro. Hoy Internet lo hemos metido en un móvil y el móvil lo llevamos a todas partes y nos vamos al baño con el móvil y dormimos con el móvil y allá donde estemos, Internet está con nosotros. Por lo tanto, ya no hay esa posibilidad de el momento post-Internet que decía la famosa artista de Netar, ¿no? Que decía, yo me canso ya de navegar, apago la pantalla y me voy a hacer otras cosas. Eso ya no es posible. Pero ¿cómo ha cambiado? Pues aquí se ve cómo los artistas, con este Netart primitivo, pusieron las bases para lo que hoy es esa actualización del Netart, que es el arte de las redes. Es decir, hoy en realidad son las redes las que conciben el concepto de comunicación, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, sin Facebook, duda. TikTok, Sin duda. Instagram. Son las jefas que mandan, Exacto. que están, Pero la que segunda... están aparcando a los medios de comunicación tradicionales. Sí, pero la segunda cosa que te decía es, lo que esta exposición nos explica es que, a diferencia de lo que se cree normalmente o de lo que los jóvenes artistas piensan, ellos ni su arte nace huérfano. Es decir, que tiene unos padres y unas madres. Es decir, que no. Es decir, que antes del arte digital, del smartphone, de las redes sociales, existía unas máquinas, existía una tecnología que los artistas asaltaron por primera vez en los años 60, 70, 80, 90 y que durante esos años esos artistas pusieron las bases conceptuales y artísticas. Y por eso cuando los artistas jovencísimos vienen aquí, dicen, ¡ostras! ¡Qué descubrimiento! Están viniendo las cuevas de Altamira. Sí, efectivamente, que nadie se las había enseñado, ¿no? Decía, no, porque claro, como no los puede ver en un museo, ni en un libro de historia del arte, ni en una colección o una galería, ellos dicen, esto no ha existido, y llegan aquí y ven estas máquinas, ¿no? Y dicen, ¿esto qué es? Pues mira, es una fotocopiadora que parece que está desmontada, pero en realidad funciona. Y entonces está mirando al techo de la sala, al aire del espacio de la sala, y está haciendo fotocopias del aire de la sala. Y forma parte de todo el proceso que te permite a ti sentarte en un ordenador con super gigas y tal y cual y expresarte tú así. Por eso, como te estaba explicando, Matra Museografía hace un trabajo muy importante y muy lúcido, porque concibe el videoarte como unas cajas que están suspendidas en el techo, del techo a suelo, en el aire, que están emitiendo luz en movimiento, ¿vale? Pero el Netart, ese Netart histórico que estamos enseñando, Matra ha tenido que encontrar en Amazon 18, porque hay 18 piezas, 18 monitores del año 91 que los hemos comprado para ponerlos en unas mesas y que las piezas de Netart tú te tengas que sentar y te sientas como el artista que estaba frente a esos monitores enormes de la época para ver una pieza de Netart. Vale, otro concepto, Netart, creo que ha quedado bastante claro. ¿Qué son los copy artists? Porque copy artist uno traduce, pues, un poco rocambolescamente, o pues artista que copia. Artistas que copian han existido siempre, incluso ya sabes que ha habido veces que se han vendido copias de originales con mayor precio de mercado que los originales. ¿Qué es un copy artist? Sí, es una muy buena observación, creo que hay que explicarlo. Un copy artist es precisamente todo lo contrario a lo que parece el nombre. Y por eso ha costado tanto en el imaginario popular decir el copiar. ¡Oh, el copiar! Todo el mundo, nadie quería ser copiartista, nadie quería hacer copiar, porque decían, no, es que este tío está copiando, esta tía, ¿no? No, es todo lo contrario. O sea, el copiar es el arte que utiliza, bien porque la usa o bien porque piensa alrededor de ella, la máquina tecnológica automática instantánea de reproducción de originales gráficos, ¿vale? La popular fotocopiadora o un facsímil, o etcétera, ¿no? Es decir, pero normalmente el artista lo que está haciendo es tratando de desviar el uso de la máquina de su función natural. O sea, si la máquina estaba inventada para hacer copias normales, pues lo que hace el artista es que pone su cuerpo encima. Es una descontextualización. Es una desfuncionalización, Vale. es decir, cambia el sentido funcional que el creador, constructor, fabricante de la máquina le había dado de utilidad, ¿vale? Por ejemplo, el artista ve que con esa máquina le puede decir, oye, pues trabaja tú sola. Es decir, yo aquí simplemente voy a programar un estado de situación, una especie de contexto, y a partir de ahí yo te aprieto el botón verde y tú eres autónoma. Caramba, eso es lo que está pasando cuando el artista Frank Jones, en esta exposición, pues se ha ido
a ponerse delante de la montaña Saint-Victoire, aquella a la que iba Cézanne todos los días con su sillita de Enea, se ponía delante, daba unas pinceladitas, volvía a su casa, volvía al día siguiente. Pues Frank John, en el año 92, coge un escáner y una impresora, se va en Aix-en-Provence, delante de la montaña Saint-Victoire, abre la tapa de la máquina y dice, ahora eres tú la que vas a pintar el aire de la montaña Saint-Victoire. Y entonces es la máquina la que hace el cuadro cubista, ¿no? El Cézanne, ¿no? Yeah. Y entonces es muy interesante porque, ¿ves? Que es un copiartista en este caso. Correcto. Ahora lo entiendo. Es al revés, claro. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. También has mencionado antes la velocidad del avance tecnológico y de la digitalización, que no puede ser quizá un poco enemiga, mejor dicho, de la evolución artística. Fíjate, que la digitalización vaya tan rápido que los artistas están pensando en una cosa que ya se ha quedado atrás. ¿Me dejas hacerte una observación? Sí, claro, lo mío era una observación. Esa pregunta o esa observación está planteada a partir del uso de los parámetros tradicionales. Sin duda. Es decir, tradicionalmente decidíamos que el arte era poso, que el arte significaba que tú piensas algo, lo meditas, aprendes una técnica, sin duda, lo evolucionas y al final ¡tan!, cae la gota esa que destila la sabiduría artística y genera el estilo. Yo tengo ese concepto. Exacto. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que, no nos olvidemos, el arte es expresión de su tiempo. Y también lo tengo. Y entonces, ¿qué les ocurre a los maquinistas, a los señores de comienzos del siglo XX cuando ven por primera vez la máquina, ¿no? Ven un automóvil, ven tal, dicen, ¡ostras!, los futuristas, ¿no? Sí. Dicen, aquí de lo que se trata es de la velocidad. Es decir, si queremos captar el espíritu del tiempo se ha revolucionado en el sentido de velocidad, se ha acelerado. Sí. Entonces, ese aceleracionismo no es más que el artista captando un nuevo tempo, que ya no es el tempo de tranquilamente, pausadamente, yo pienso, sino grabar, pautar lo que está sucediendo, que es rápido. Por eso, claro, nos estamos quedando sin aquello a lo que nos aferrábamos. No, porque el arte es tranquilamente, mirar, el artista trabaja. Pues ahora resulta que no, que para que el artista sea hijo de su tiempo, ha de ser un tipo veloz, que presenta cosas veloces, y por eso... Hay que trabajar mucho esa idea, ¿eh? Claro, pero es que ese es el desarrollo del videoarte. ¿Qué le pasa a los videoartistas? Por ejemplo, yo soy un enamorado de Chris Cunningham, ¿vale? Chris Cunningham, que hace los famosos videoclips de Björk, ¿no? De la cantante Björk, pues él, año a año, videoclip a videoclip, va acelerando el tempo narrativo del videoclip. Y cada vez te das cuenta de que tienes que seguirlo. Si nosotros vemos hoy en día las piezas de TikTok, o que aparecen en TikTok o en Instagram, te das cuenta de que hemos aprendido a leer a una velocidad que ya... Sí. Claro, es que es distinto, nuestra relación con el arte ya no es aquella. Pero no llegar a un límite, mira, recuerdo al artista de cómics, al escritor Alan Moore, que es especialito, también él, pero yo soy muy fan, que hablaba que el proceso de evolución, tanto artística como tecnológica, como social también, es de una progresión geométrica tan exagerada, según su opinión, yo ni entro ni salgo, que puede llegar un poco a entrar en una ebullición que no se quede en nada sólido. Ya sé lo que me vas a decir. Sí, porque la misma pregunta que te he hecho sobre la velocidad, si puede afectar al artista y si afecta también al público. Pero te la voy a responder de la misma manera. Nosotros nos estamos acelerando todo, el artista, la obra, el espectador, nos estamos acelerando efectivamente con una progresión geométrica brutal, ¿vale? ¿Habrá un límite? ¿Llegará un momento de colapso? No lo sabemos, porque el arte lo que está haciendo es describir el momento. Entonces, si llega un momento, fíjate que ya está pasando, o sea, nosotros, los pioneros del arte tecnológico, éramos, por defecto, enfermizamente optimistas. Es decir, creíamos en la utopía de que a través de la tecnología habría un mundo mejor, más democrático, el arte sería para todos. Oye, ¿y qué ha pasado 30 o 40 años después? Que no hemos llegado para nada a ese punto, sino todo lo contrario.
hemos pasado a las distopías y encima llegamos a la COVID y ya nos dice, ¿veis? Esto es imposible y además nos estamos cargando el planeta, el tal, el ser humano, todo. Ah, vale, entonces, no lo sé, lo que el arte tiene que reflejar es esa distopía. O sea, que puede que llegue un momento que el arte lo que tenga que reflejar es que la realidad, el planeta, el ser humano, se ha detenido. Se ha parado, porque no podía más, está agotado, exhausto. Bueno, pues ya llegan a los artistas para plasmar eso. Qué interesante. Cuesta imaginar que llegue ese momento. Nos estamos quedando ya sin tiempo y me gustaría hablar un poquito de algunos de los nombres que se ven aquí. Yo soy muy fan del colectivo Luther Blissett. Son absolutamente rompedores. Y por una parte, cuando vine aquí se me ocurrió, ¿no son en parte los santos padres de los bulos? Porque... Muy bien traído. Luther Blissett son los santos padres del concepto de heterónimo, es decir, del heterónimo contemporáneo de las redes. ¿Qué significa eso? Hoy, a través de nuestros perfiles en redes, podemos ser no un avatar, como era en la época del Internet primitivo, sino una identidad mixta, híbrida, múltiple, mezcla entre lo digital y lo físico, ¿no? Entre lo virtual y el material y lo inmaterial. Esta idea ya la tenía Fernando Pessoa con sus múltiples heterónimos. Sí. Es decir, cada vez que él se pensaba no sé qué, pues tenía un nombre y un apellido, ¿no? Para hacer cosas. Pues llegan los Luther Blissett, entienden que las posibilidades de aparecer en cualquier lugar, en una pantalla, a través del mundo virtual, de las redes, de Internet, te va a permitir tener identidades múltiples en donde tú no puedes entender con quién estás, quién es tu interlocutor, quién hay detrás, ¿no? Ese, que está muy bien traído por Nilo en esta exposición, es como el inicio, como la preconización de lo que hoy, por ejemplo, puede ser Mijael Borràs, ¿no? Que es un artista de las redes sociales que tiene múltiples perfiles, pero es que él se identifica como la multiplicidad de sus perfiles, o sea, el real, o sea, su realidad es la mezcla entre su proyección en las redes y quién es físicamente, ¿no? Entonces, para comprender el trabajo de System hoy, en 2020, tenemos que irnos a Luther Blissett y entender cómo ellos fueron los pioneros que conceptuaron que era ya posible, es decir, que ya teníamos la posibilidad de sentirnos personalidades híbridas y que nos íbamos diseminando y proyectando y conectando múltiplemente a través de las redes. Aún así, el espectador y el visitante de la expo también se encontrarán nombres tan consolidados como Hockney, trabajos de estudios sobre la obra de Juan Gris, unas cosas tremendas y bueno, y como te he comentado antes, el impactantísimo trabajo de Fernando Canales utilizando el fax. En fin, yo seguiría aquí, José Ramón, hablando contigo, porque, ¿sabes qué? Es que me estoy dando cuenta de que estáis investigando la época siguiente. Sí. Y también, por otro lado, que el visitante le va a sorprender mucho que se va a encontrar obras de los años 70. Que es, paradójicamente, el capítulo no escrito último de la historia del arte. Es decir, lo que la historia del arte aún no pone como último capítulo es lo que nosotros estamos escribiendo. ¿Se miró a otro lado y no se dio cuenta de lo que habéis traído aquí? No, vamos a ser condescendientes. No ha habido perspectiva histórica suficiente. O sea, para comprender algo tienes que tener distancia. 50 años... Bueno, es lo que normalmente... No te creas que el impresionismo tuvo... o el arte conceptual, o el surrealismo. ¿Qué me dices de Dada? Que casi le cuesta un 100 años llegar a ser comprendido. Bueno, el famoso Salón de los Rechazados de las Bienales de París, que es donde querían estar los Pues estamos en tiempo histórico, de historiografía, o sea, 50 años. Han pasado 50 años y ya toca, ya podemos entender. De hecho, a mí me pasa. Yo personalmente ahora hago mi lectura, yo como artista, como creador, hacia atrás y digo, ostras, qué pérdida de tiempo todo esto que hice, no ha ido a ningún lado, no sirve de nada. Y en cambio de repente digo, uy, fíjate, esto no le presté atención y pienso que eso era importante.
la distancia, 40 años de distancia, me están haciendo entender en dónde acerté y en dónde me equivoqué. O sea, qué camino era correcto para conectar con hoy y qué camino era puro manierismo, ¿no? Pero eso es la historia la que nos lo va a definir. Qué bueno, me gustaría que quien vea esta entrevista y luego se anime a visitar la exposición, incluso aunque ya la haya visitado, le ayude a verlo con otros ojos, porque quizá más que una exposición sobre tecnología, estamos hablando de una exposición sobre un nuevo tiempo y un reinicio de la historia, ¿verdad? Perfectamente definido, así es. Eso es lo que hemos querido. La tecnología es la excusa. La tecnología fue el medio para que pudiéramos asaltar la nueva manera de gestionar la realidad y a nosotros mismos. Es decir, estamos en otro momento y no nos sirve una fotografía para definirnos. Antes se servía en el siglo XX, pero en el siglo XXI a los chicos no les basta. A lo mejor necesitan ese filtro de Instagram que se asocia a ellos. Y entonces, ¿quién explica eso? Los artistas de los 70, 80, 90, cuando usaron estas máquinas primitivas, empezaron a poner unas bases que tenemos que conocer y que tenemos que disfrutar. Porque es realmente, cuando tú la entiendes, pero como pasa con todo el arte, con toda la historia del arte, cuando tú lees, estudias qué quería hacer el artista, cómo era el artista, quién era el artista, entonces vas a la obra y le encuentras más sentido y te enamoras más de ella. Entonces nosotros queremos eso, que la gente se enamore de este arte y que cuando se enamoren sabemos que entonces ya será ineludible que esté en los museos. José Ramón, te doy todas las enhorabuenas del mundo. Al Centre del Carme, por supuesto, por haber apostado, porque como has hablado al principio, no era nada fácil introducir estas obras en un museo y bueno, pues ya sabes que el Centre del Carme está dando la vuelta. Enhorabuena al Centro del Carmen y muchísimas gracias. A todas las vanguardias artísticas, innovando mucho en la gestión museística y os ha dado, tanto Nilo como a ti, esta... No quiero terminar esta conversación sin darle las gracias a José Luis Pérez Pont y al Consorcio de Museos y al Centro del Carmen, porque han confiado en nosotros, como pocos museos lo han hecho hasta ahora, han creído, han tenido una fe ciega, no sabían a dónde iban, han apostado, han gastado el dinero, incluso el que no tenían, y esto ha posibilitado que por fin este sueño se haga realidad. Así que muchísimas gracias a Pérez Pont y al museo. Es muy definitorio del Centro del Carmen. Muchas gracias, José Ramón. Un placer. Y a todos ustedes les esperamos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Muchas gracias.